Desde muy pequeña, Teresa de Jesús ya mostraba un corazón lleno de fervor y devoción. Nacida en 1515 en Gotarrendura, una pequeña aldea de España, su vida parecía estar destinada a algo grande. La influencia de su madre fue decisiva para despertar su espiritualidad, pues fue ella quien le inculcó el amor por la lectura y la oración. Mientras muchas niñas de su edad jugaban, Teresa se sumergía en las vidas de los santos, alimentando su profundo deseo de seguir los pasos de Cristo. Para ella, esto no era algo extraño, sino parte de su vida cotidiana. Su madre, al ofrecerle estos ejemplos de santidad, plantó en Teresa una semilla que florecería en algo mucho más grande. Esto no solo moldeó su fe, sino también su forma de ver el mundo. Desde muy joven, Teresa veía la vida como un camino hacia Dios, buscando, por encima de todo, una profunda unión con Él. Tal vez en ese momento no lo comprendía del todo, pero esas enseñanzas serían la base de su viaje espiritual. Y como una joven llena de sueños, Teresa no se conformaba con una vida común. El mundo ofrecía muchas distracciones, pero para ella, nada parecía más importante que este llamado interior que se hacía cada vez más fuerte. ¿Te imaginas el impacto que tuvieron en su alma esas historias de los santos? Cada página que leía la acercaba más a una verdad innegable, su vida tenía un propósito mucho mayor del que podía imaginar. Teresa vivía una infancia llena de búsquedas y descubrimientos. Lo interesante es que, aún sin comprender completamente, ya se estaba preparando para una misión grandiosa. No es casualidad que, incluso en una época donde pocas mujeres podían destacarse, ella encontró su lugar en la historia. Las vidas de los santos se convirtieron en su mayor fuente de inspiración. Quizás por eso, mientras otros se perdían en las preocupaciones mundanas, Teresa seguía firme en su camino. Es fascinante pensar en cómo esos ejemplos de fe moldearon no solo su carácter, sino también su destino. Y ahora empezamos a entender cómo esa devoción inicial la preparó para los desafíos que la vida le tenía reservados. La fortaleza de su madre, el ejemplo de los santos y la oración constante fueron los pilares de su juventud. Pero, como todos sabemos, la vida a menudo nos pone a prueba, y con Teresa no fue diferente. Pronto, ella enfrentaría una pérdida devastadora que la impulsaría a un nuevo nivel en su búsqueda espiritual. Cuando Teresa tenía tan solo 14 años, enfrentó una de las pruebas más dolorosas de su vida, la pérdida de su madre. Este suceso la dejó con un vacío profundo, como si una parte de su corazón se hubiera roto para siempre. Pero en medio de ese dolor, ella encontró consuelo en un lugar inesperado. Fue en ese momento de desesperación que Teresa decidió volverse a la Virgen María, buscando en ella la protección y el amor que sentía haber perdido. Este fue un punto de inflexión en su vida espiritual. La joven Teresa, ahora sin la guía terrenal de su madre, halló en María no solo una figura maternal, sino una intercesora poderosa. En lugar de perderse en el dolor, su fe la llevó a un camino aún más profundo. Teresa no buscaba solo consuelo, buscaba un modelo a seguir. La devoción a la Virgen se convirtió en una parte central de su vida, y en María, encontró la fuerza que necesitaba para continuar. Es interesante ver cómo, a partir de una tragedia, Teresa comenzó a fortalecer su relación con Dios de una manera aún más íntima. Como si la Virgen la tomara de la mano y la guiara en su vocación espiritual. Este episodio marcó el inicio de una relación única entre Teresa y la Virgen. En su oración constante, pedía la intercesión de María, y sentía su presencia como un refugio en los momentos más oscuros. A lo largo de su vida, este vínculo especial se mantendría firme. Para Teresa, María era más que una figura celestial, era una madre que la protegía y la guiaba. ¿Te imaginas la fe que se necesita para, en medio de tanto dolor, entregar tu corazón a la Virgen y confiar plenamente en su guía? Teresa lo hizo, y este acto de entrega total la fortaleció en los años venideros.
Esta relación con María no solo fue un refugio emocional, sino también un motor que impulsó su espiritualidad hacia nuevas alturas. A partir de este momento, su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Teresa estaba decidida a profundizar en su fe, buscando cada vez más acercarse a Dios. El llamado que había sentido desde niña ahora se hacía más claro y más fuerte. A los 20 años, Teresa tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre: ingresar al convento de las Carmelitas de la Encarnación en Ávila. Movida por el deseo de consagrar su vida a Dios, Teresa esperaba encontrar en la vida conventual un espacio de retiro espiritual y profundo recogimiento. Sin embargo, lo que encontró dentro del convento no fue lo que había imaginado. En lugar de la estricta disciplina y fervor que ella buscaba, se encontró con una comunidad relajada en sus costumbres, donde las visitas frecuentes y las conversaciones triviales eran parte de la rutina diaria. Este ambiente causó en Teresa un profundo desconcierto. Su alma ansiaba una entrega total, una vida dedicada plenamente a la oración y a la unión con Dios, pero sentía que el entorno que la rodeaba no fomentaba esa profundidad espiritual que tanto deseaba. A pesar de su decepción inicial, no se dio por vencida. Este desafío fue el impulso que la llevó a comenzar una búsqueda más profunda de la presencia de Dios en su vida, incluso en medio de la mundanidad que experimentaba dentro del convento. Con el tiempo, Teresa comenzó a desarrollar una vida de oración más intensa. Aunque el ambiente exterior no era el ideal, en su interior cultivaba una relación más estrecha con Dios, buscando la manera de superar las distracciones y alcanzar una mayor intimidad espiritual. Este proceso no fue fácil ni inmediato, pero fue clave para la transformación que vendría más adelante en su vida. Teresa empezaba a sentir que su vocación no se limitaba solo a una vida de convento ordinaria, sino que estaba llamada a algo mucho mayor. En este periodo, también empezó a experimentar las primeras señales de su desarrollo místico. Aunque aún no lo comprendía del todo, Teresa se estaba preparando espiritualmente para un camino que la llevaría a reformar no solo su propio corazón, sino también la vida religiosa de su tiempo. La insatisfacción que sentía no era simplemente una queja personal, era un indicio de que algo debía cambiar, y ese cambio empezaría desde su propia búsqueda interior. Poco a poco, Teresa fue comprendiendo que su misión no sería solo vivir una vida piadosa en el convento. A través de sus propias experiencias, se daría cuenta de que el Carmelo, y la Iglesia en general, necesitaban una reforma espiritual más profunda. Este periodo de su vida, aunque difícil, fue el terreno fértil donde germinaron las semillas de su futura obra reformadora. A los pocos años de entrar al convento, Teresa sufrió una grave enfermedad que la dejó postrada en cama. Su estado era tan crítico que llegó a estar paralizada durante 3 años, sumergida en un sufrimiento que, sin embargo, la llevó a un profundo desarrollo espiritual. Este periodo de dolor físico se convirtió en un tiempo de encuentro místico con Dios. Fue entonces cuando empezó a experimentar visiones, éxtasis y momentos de intensa comunión divina que marcarían el resto de su vida espiritual. Uno de los episodios más impactantes de su vida mística ocurrió durante este tiempo, la famosa transverberación del corazón. En este suceso, Teresa relató haber tenido una visión de un ángel que atravesaba su corazón con una lanza de fuego. Esta experiencia, descrita por ella como un dolor dulce y estático, dejó una huella indeleble tanto en su cuerpo como en su alma. Este momento simbolizaba para Teresa la unión profunda y transformadora con Dios, un amor divino tan intenso que trascendía cualquier sufrimiento físico. La enfermedad y estas experiencias místicas no solo fortalecieron su espíritu, sino que también la llevaron a un mayor entendimiento de la vida espiritual. Teresa comprendió que el sufrimiento no era un obstáculo para la relación con Dios, sino una vía para acercarse más a Él. A partir de ese momento, su vida interior alcanzó una nueva profundidad,
y sus visiones místicas comenzaron a ser más frecuentes, llevándola a un nivel de unión con Dios que pocos han alcanzado. A pesar del dolor y las limitaciones físicas, Teresa no veía estas experiencias como castigos, sino como regalos divinos. La conexión que sentía con lo celestial era tan intensa que su percepción del mundo cambió por completo. Su cuerpo podía estar debilitado, pero su alma estaba más viva que nunca, y eso la impulsaba a seguir adelante con una renovada fuerza interior. Estos años de enfermedad no solo marcaron el inicio de su vida mística, sino que también la prepararon para la gran misión que estaba por venir. Teresa ya no era la misma. Lo que había experimentado la había transformado profundamente, y esa transformación interior pronto encontraría su expresión en el mundo exterior, en forma de reforma. Tras años de profunda vida interior y experiencias místicas, Teresa sintió un llamado claro y urgente: reformar la Orden del Carmelo. En su tiempo, muchos conventos habían relajado sus normas, y la vida monástica había perdido el rigor que tanto buscaba. Movida por su pasión por Dios y su deseo de una vida de oración más intensa, Teresa decidió actuar. En 1562, fundó el convento de San José en Ávila, el primero de los muchos conventos que establecería, dedicados a la clausura y a una estricta vida de oración. Este convento de San José representó un cambio radical. A diferencia de otros conventos de la época, aquí se vivía en silencio, en humildad y en profunda comunión con Dios. Teresa impuso una vida de austeridad, pero siempre con el foco en la alegría espiritual y la libertad interior que nacía de estar más cerca de Dios. Aunque enfrentó mucha resistencia, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, Teresa nunca se dejó amedrentar. Su visión era clara: volver a los orígenes del Carmelo, una vida de oración profunda y entrega total. El camino no fue fácil. Los primeros años de la Reforma estuvieron llenos de desafíos y controversias. Muchos no comprendían por qué Teresa quería volver a una vida tan estricta cuando la mayoría prefería una vida más cómoda y menos sacrificada. Sin embargo, Teresa estaba convencida de que este sacrificio era la clave para una mayor cercanía con Dios. No buscaba imponer reglas rígidas por simple obediencia, sino ofrecer un espacio donde el alma pudiera florecer en la intimidad con el Creador. A pesar de las dificultades, Teresa siguió adelante. Su carácter decidido y su fe inquebrantable la llevaron a fundar otros conventos en diferentes ciudades de España. Cada nuevo convento se convertía en un refugio de paz y oración, un lugar donde las mujeres podían entregarse completamente a Dios sin las distracciones del mundo exterior. Teresa no solo reformaba estructuras físicas, sino que transformaba corazones y almas, impulsando una renovación espiritual que aún resuena hoy. El éxito de su reforma no fue solo el fruto de su empeño personal, sino también de su capacidad para inspirar a otros. Mujeres de todas partes querían unirse a su misión, atraídas por su visión de una vida más pura y dedicada. Teresa les enseñaba que el verdadero encuentro con Dios solo era posible a través de la humildad, la oración constante y la confianza total en Él. La vida de Santa Teresa de Jesús nunca fue fácil. Desde el inicio de su reforma, enfrentó una fuerte resistencia. Tanto dentro como fuera de la iglesia, muchos se oponían a sus ideas. Algunos la consideraban una rebelde, alguien que perturbaba el orden establecido. Sin embargo, Teresa no se dejó intimidar. Su convicción y su profunda experiencia espiritual la empujaban a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. No era solo una cuestión de cambiar normas, sino de revivir el espíritu del Carmelo y acercar a las almas a Dios de manera más profunda. Uno de los mayores desafíos que Teresa enfrentó fue la incomprensión de su propio entorno. Muchos dentro de la orden carmelita no veían con buenos ojos su insistencia en la clausura estricta y la oración constante. Incluso algunos miembros de la jerarquía eclesiástica se opusieron a sus reformas, llegando a tacharla de imprudente o de exagerada. Aún así, Teresa nunca vaciló. Su fe,
reforzada por sus experiencias místicas, le daba la certeza de que estaba en el camino correcto, el que Dios mismo le había trazado. Las visiones y éxtasis que había experimentado fueron para ella una fuente inagotable de fortaleza. En aquellos momentos de comunión directa con lo divino, Teresa comprendió que su misión no era simplemente personal, sino una tarea dada por Dios. Estas experiencias místicas le proporcionaron el coraje necesario para enfrentarse a cualquier oposición. Aunque muchos no comprendían o dudaban de la autenticidad de sus visiones, para ella eran pruebas claras de que debía seguir adelante, cueste lo que cueste. Antes de continuar, pedimos tu ayuda para alcanzar un número cada vez mayor de almas. Deja tu me gusta en este video para contribuir al impacto de este proyecto. También quiero hacerte una invitación, si deseas unirte a nuestra Santa Familia, suscríbete a nuestro canal para profundizar en los ejemplos santos de la vida cristiana. Publicamos videos todos los días con modelos de fe cristiana, y todos los días rezamos un rosario pidiendo la intercesión de María. Si tienes alguna gracia especial o petición, déjala en los comentarios y la incluiremos en nuestras rogativas. Únete a nosotros en esta cadena de amor, fe y esperanza. La resistencia externa también fue considerable. En una época donde las reformas dentro de la Iglesia solían ser vistas con recelo, Teresa tuvo que enfrentarse a la suspicacia de autoridades y gobernantes que temían que sus cambios desestabilizaran el orden religioso. Sin embargo, su diplomacia, su habilidad para escribir y comunicar sus ideas, y su inquebrantable fe la ayudaron a ganarse el respeto de muchos. Poco a poco, su obra comenzó a ser reconocida no solo como necesaria, sino como una renovación profunda del espíritu carmelita. A lo largo de su vida, Teresa fundó más de 15 conventos, cada uno de ellos una luz de esperanza en un tiempo de cambios y conflictos. Y aunque siempre hubo quienes trataron de detenerla, Teresa se mantuvo firme. Sabía que su misión era más grande que ella misma, que su labor no era solo terrenal, sino una obra de Dios. Así, su nombre y su legado crecieron, mientras más y más personas se unían a su causa, atraídas por su carisma y su devoción. Teresa no buscaba la fama ni la aprobación de los hombres. Todo lo que hacía, lo hacía por amor a Dios. Su misión era clara, y su ejemplo de fe y perseverancia dejó una marca indeleble no solo en la Iglesia de su tiempo, sino en toda la historia del cristianismo. Santa Teresa de Jesús no solo fue una reformadora del Carmelo, sino también una escritora brillante cuyas obras transformaron la espiritualidad cristiana. Entre sus escritos más influyentes se encuentran el Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, textos que siguen siendo leídos y estudiados siglos después de su muerte. En ellos, Teresa no solo narra su experiencia mística, sino que también ofrece una guía espiritual profunda y accesible para quienes buscan una relación más íntima con Dios. El Libro de la Vida, escrito como una autobiografía espiritual, es una ventana a la vida interior de Teresa. En este texto, ella comparte su camino personal hacia la unión con Dios, describiendo sus luchas, sus dudas y, sobre todo, sus encuentros místicos. Teresa se muestra vulnerable y sincera, permitiendo que el lector se identifique con sus dificultades y se inspire en su perseverancia. Este libro, más que una simple narración, es una invitación a explorar el propio camino espiritual. En Camino de Perfección, Teresa ofrece un manual para sus monjas, pero su contenido es aplicable a cualquier persona deseosa de profundizar en la vida de oración. Aquí, Teresa enseña la importancia de la humildad y el desapego, dos virtudes fundamentales para avanzar en la vida espiritual. Además, explica de manera clara y sencilla cómo cultivar una vida de oración constante y sincera. Este libro es un verdadero tesoro para quienes desean conocer los secretos de una vida dedicada a Dios. Las Moradas, por otro lado, es quizás su obra más mística y profunda. En este texto, Teresa compara el alma con un castillo de 7 moradas, cada una representando un nivel de crecimiento espiritual.
A medida que el alma avanza por estas moradas, se va acercando más a Dios hasta alcanzar la unión plena con Él. Esta obra es una joya de la literatura mística, donde Teresa plasma con claridad y belleza las etapas del camino hacia la perfección espiritual. Es, sin duda, uno de los legados más importantes de la santa. A través de sus escritos, Teresa de Jesús no solo dejó un legado de sabiduría espiritual, sino que también abrió una puerta al conocimiento místico para generaciones futuras. Su capacidad para describir con precisión las experiencias espirituales y su enseñanza sobre la oración profunda continúan guiando a miles de personas en su búsqueda de Dios. Lo que hace a sus obras tan especiales es que, a pesar de su profundidad, Teresa escribe de manera cercana y accesible, como si estuviera hablando directamente a sus lectores. La influencia de sus escritos se extendió mucho más allá de las fronteras de su tiempo y lugar. Las obras de Teresa de Jesús se convirtieron en referencia no solo dentro del Carmelo, sino en toda la Iglesia. En ellas, encontramos no solo una guía para la vida espiritual, sino también el testimonio de una mujer que, a través de su relación con Dios, logró transformar no solo su propia vida, sino la de muchos otros. La vida de Santa Teresa de Jesús llegó a su fin en el año 1582, un día que no solo marcó su partida del mundo, sino también el inicio de un legado perdurable. Su muerte ocurrió en el convento de Alba de Tormes, donde su espíritu se entregó a Dios, dejando atrás una historia llena de fervor y dedicación. A lo largo de su vida, había enfrentado adversidades, pero su fe nunca flaqueó, y su amor por Dios la guió en cada paso que dio. Con su partida, el mundo perdió a una de sus más grandes místicas, pero el eco de su vida continuó resonando en el corazón de muchos. En 1970, casi 4 siglos después de su muerte, el Papa Pablo VI reconoció su contribución inigualable a la espiritualidad cristiana al proclamarla doctora de la Iglesia. Este título, que hasta entonces había sido reservado solo para un puñado de santos, subraya la relevancia de su pensamiento y la profundidad de su experiencia mística. Santa Teresa se convirtió así en la primera mujer en recibir esta distinción, un hito que no solo honró su trabajo, sino que también abrió las puertas para que las voces femeninas fueran escuchadas en el ámbito teológico y espiritual. El impacto de su vida y obra trasciende el tiempo y el espacio. Santa Teresa de Jesús no solo fue una reformadora del Carmelo, también se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscan una conexión más profunda con Dios. Sus enseñanzas, cargadas de amor y sabiduría, continúan inspirando a nuevas generaciones de fieles que encuentran en su ejemplo un camino a seguir. A través de su dedicación a la oración y la humildad, nos recuerda que el viaje espiritual es un proceso continuo de crecimiento y transformación. El legado de Santa Teresa es evidente en la forma en que sus escritos siguen siendo estudiados y admirados en todo el mundo. Sus obras se han convertido en parte esencial de la formación espiritual de muchas personas que buscan comprender y aplicar sus enseñanzas en su propia vida. La manera en que habla sobre la oración y la intimidad con Dios sigue resonando, mostrando que su sabiduría es atemporal y universal. En su vida, Santa Teresa demostró que la espiritualidad no es un camino fácil, sino uno lleno de desafíos y pruebas. Sin embargo, su historia es un testimonio de que, a través de la fe y la perseverancia, es posible alcanzar una vida de profunda unión con Dios. Su mensaje sigue siendo relevante, instando a cada uno de nosotros a embarcarnos en nuestra propia búsqueda espiritual con determinación y amor. La proclamación de Santa Teresa como doctora de la Iglesia no solo reconoce su legado, sino que también invita a todos a explorar su pensamiento. Sus enseñanzas nos inspiran a ser más profundos en nuestra relación con Dios y a acercarnos a los misterios de la vida espiritual con un corazón abierto. En un mundo que a menudo parece caótico y confuso, su ejemplo nos recuerda la importancia de la paz interior y la devoción. A lo largo de su vida, Santa Teresa de Jesús nos mostró que la búsqueda de Dios es un viaje repleto de desafíos, pero también de recompensas inmensas.
Desde su infancia en Gotarrendura hasta su legado como la primera mujer doctora de la Iglesia, su vida es un testimonio de fe, resiliencia y amor divino. A medida que reflexionamos sobre su impacto en la espiritualidad cristiana, nos invitamos a considerar cómo su ejemplo puede inspirarnos en nuestro propio camino espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la vida de Santa Teresa podría influir en tu relación con Dios? ¿Conoces historias de gracia o transformación que se relacionen con su vida? Te animamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Si quieres seguir aprendiendo sobre la rica historia de los santos de la Iglesia Católica, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este video con alguien que creas que podría beneficiarse de este conocimiento. Para descubrir más sobre la vida de otros santos, simplemente mira uno de los videos que aparecerán en la pantalla. Que Dios te bendiga. Y viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe.